próximo 28 de septiembre serán juzgados 6 trabajadores por su participación en la huelga general del 14M de 2012, con una petición conjunta de 12 años de prisión. Durante aquella huelga, la UIP, los antidisturbios, cargaban sin ninguna justificación sobre un piquete informativo e invadían la casa sindical de Xixón de forma absolutamente ilegal, dejando a varias personas heridas que tuvieron que ser atendidas por el SAP. 4 personas fueron detenidas y otras 2 imputadas posteriormente. Su delito no fue otro que participar en una huelga general, convocada para defender los derechos más básicos: trabajo, alimentos, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales. En definitiva, lo mínimo necesario para llevar una vida digna. Estas detenciones provocaron que miles de trabajadores y trabajadoras rodearan la comisaría de Xixón durante varias horas, hasta su puesta en libertad. Como consecuencia de todo ello, ahora 6 personas se enfrentan a juicios con peticiones fiscales de 1 año y 6 meses de prisión para 3 de ellos, y de 2 años y 4 meses para las otras 3. En total, una petición fiscal de 12 años de prisión. Sin embargo, ni una sola de las denuncias interpuestas por las personas agredidas por la policía fue siquiera admitida a trámite, a pesar de que los partes médicos destacaban la gravedad de las lesiones que, en algún caso, requirieron intervención quirúrgica: un tabique nasal roto, puntos de sutura a diferentes personas, contusiones y hematomas con tratamientos paliativos que duraron varios meses, lesiones oculares, etc. En el conjunto del Estado español son centenares los trabajadores y trabajadoras condenadas o encarceladas por participar en las diferentes convocatorias de huelga realizadas durante estos años. Aquí, en Asturias, es necesario recordar que en la actualidad existen peticiones de cárcel importantes. Además de las peticiones de prisión para los encausados en el 14M, los 5 mineros de Jarreo se encuentran condenados a prisión por socorrer a varios compañeros accidentados. Y otros 5 trabajadores de Arcelor están, asimismo, condenados a prisión por participar en los piquetes informativos de la huelga general del 29M. De esta forma, en Asturias acumulamos decenas de personas encausadas, con peticiones que podrían llegar a los 300 años de prisión y que ponen en cuestión no solamente los derechos básicos que se defienden, sino el propio derecho a la protesta. Además de ello, la entrada en vigor de la Ley Mordaza y las reformas del Código Penal penalizan aún más las libertades públicas, amenazando seriamente el derecho fundamental de huelga y el derecho a la organización y participación en los piquetes informativos. Nuestra consigna es clara: ni una persona sola ante la represión, y cada persona represaliada debe de ser una prioridad en nuestra acción solidaria. Pero la represión es una parte inseparable de este sistema capitalista. Por eso, la batalla contra la represión no la ganaremos planteándola aisladamente del resto de las luchas que estamos librando. Es cierto que la represión puede conducirnos incluso a la cárcel, pero nuestro compromiso con las luchas populares y la justicia social tiene que seguir firme a pesar de las consecuencias. Solo hay una forma de avanzar: reforzar e intensificar las luchas por las que sufrimos la represión. Tenemos que impedir que las personas que mueran por no tener los medicamentos y asistencia sanitaria adecuada. Tenemos que impedir que otra vez solo los ricos tengan acceso a los estudios. Tenemos que impedir que las personas con necesidad no tengan la atención social necesaria, acaben tiradas por las calles. Tenemos que poner freno al paro, a los desahucios, a las pensiones de miseria y a la pobreza. No podemos permitir que ocurra todo esto mientras banqueros, grandes empresarios, especuladores y políticos corruptos amasen fortunas obtenidas ilegalmente y en la más absoluta impunidad. No podemos consentir que ocurra todo esto mientras la impunidad proteja a los poderosos y las condenas a prisión recaen sobre quienes solo luchan por sus derechos más básicos. Por el derecho a la huelga, por los derechos de la clase obrera. 14N, absolución. 14N, absolución. 14N, absolución. 14N, absolución. 14N, absolución. Absolución. 14N, absolución. Absolución. 5 de Jarreu. Absolución. 5
14N. ¡Absolución! 14N. ¡Absolución! ¡Detenidos por luchar! ¡Detenidos por luchar! Gracias a todos y todas por estar aquí. Soy uno de los 6 imputados del tema de la huelga general del 14N. Para empezar quería hacer una mención especial a Alfon Libertad, que ahora mismo sigue en prisión, y a toda la gente que está procesada, como nosotros 6, en todo el Estado, desde la huelga general del 2012. Aparte de eso, deciros que queríamos hacer todo el verano para lanzar la campaña nuestra, este tipo de intervenciones, estar en todos los sitios donde podamos estar y hacer las acciones de desobediencia civil que podamos de cara a difundir nuestro caso y preparar el juicio el día 28 de septiembre. El tema de la huelga general, sobre todo lo que me parece más importante de esto es no solo apoyarnos a nosotros, es importante, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante que me parece de todo esto es que tenemos que mantener la lucha, tenemos que mantenernos unidos y hay que estar muy atentos a lo que va a pasar después de las elecciones generales, porque me da que esto acaba de empezar. El tema de los recortes y la austeridad va a ir a más y la represión seguramente también. Nada más, compañeros, muchas gracias. Otra cosa... Aquí al lado hay una exposición que es de Javier Barró, que es Libertades y Mordazas, con fotos diversas de varios autores. Habíamos pensado, hemos hecho 2 fotos del día de la huelga general, que son bastante representativas de lo que pasó ese día, y también nos ha dejado ponerlas y vamos a colgarlas ahora en la exposición, también podéis verla, y vamos a seguir hacer el recorrido para que siga viéndonos todo el mundo, los pies. Venga, seguimos adelante con la movilización, venga, por haber participado en el piquete informativo del 14N. Venga, y continuamos con este pasacalles por la solución de todos los procesados en el 14N. ¡Mirá y a ver si pasa! ¡Quedando vos en casa! ¡Próximo preso! ¡Puede ser tú! Participar en los piquetes informativos por los derechos de la clase obrera. ¡Absolución! ¡14N! ¡La lucha!